Producciones Lavasori presenta. ¿Qué edad tiene el esclavo fiel y discreto según la Watchtower Sociedad Anónima? El esclavo fiel y discreto tuvo su comienzo en 33 de la era común con la primera congregación del primer siglo. Leemos lo siguiente. Los testigos de Jehová entienden que el esclavo está comprendido por todos los cristianos ungidos como un grupo en la tierra en cualquier tiempo dado durante los 19 siglos desde el Pentecostés. La Atalaya de marzo 1, 1981. ¿Cómo hizo este esclavo con 19 siglos de antigüedad perpetuar sus enseñanzas únicas? Es decir, ¿cómo estaba la posta espiritual pasándose de una generación del esclavo para la siguiente generación del esclavo? La siguiente Atalaya provee la respuesta que dice: Jesucristo es la cabeza de la congregación, su esclavo, y sus palabras demuestran que él las intensificaría para alimentar a sus domésticos directamente a través de los siglos. Aparentemente una generación de la clase del esclavo alimentó a la subsiguiente generación del esclavo, así como también continúan alimentándose ellos mismos. La Atalaya del 15 de enero, 1975. ¿Cuál fue la naturaleza de la comida dispensada? La Atalaya de 15 de julio, 1960 lo define como tal. A través de los años el esclavo como congregación ha estado alimentando a sus miembros verdaderos, fielmente y discretamente, de Pentecostés, año 33 después de Cristo, hasta esta hora presente. Esto ha sido amorosamente y cuidadosamente realizado. Sí, y estos domésticos han sido alimentados con alimento espiritual progresivo que los mantiene al corriente de la luz más brillante hasta que el día esté firmemente establecido. Para resumir, la sociedad Watchtower enseña que el esclavo fiel y discreto ha existido desde el Pentecostés, año 33 de la era común, hasta la presente hora y que cada generación de esta clase del esclavo ha alimentado la subsiguiente generación. La calidad de la comida dispensada, según la sociedad Watchtower, siempre ha sido de una naturaleza superior que aquella de la generación previa. ¿En serio? Al hablarle a los testigos de Jehová he notado una confusión desconcertante de su parte en lo que se refiere a cuando tuvo la clase del esclavo su comienzo. De hecho, entre los testigos más ranqueados parece no existir un consenso claro y verdadero en lo que se refiere al tiempo de su origen. Esto es porque, en contra de lo que justamente leemos, la Atalaya también ha dicho lo siguiente. 30 años más tarde encontraron a un grupito de hombres, no asociados con los adventistas o afiliados a ninguna de las sectas religiosas de la cristiandad, estudiando las Sagradas Escrituras en Allegheny en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Estudiaron independientemente a fin de evitar mirar la Biblia a través de gafas sectarias. El reino de Dios de 1000 años se ha acercado, páginas 185-186. Las doctrinas verdaderas de la Biblia habían sido tan tergiversadas a todo lo largo del período de apostasía, que ninguna visión clara de la segunda presencia de Cristo sería posible hasta que estas doctrinas mismas habían sido aclaradas. No era aún el tiempo debido de Dios para llevar a cabo su restauración de la adoración verdadera. Vea el libro titulado Los Testigos de Jehová en el Propósito Divino, página 14. Aquí se hace evidente que la sociedad ha enseñado dos enseñanzas contradictorias acerca del esclavo fiel y discreto. Por un lado afirman que siempre ha funcionado desde el año 33 de la era común continuamente dispensando el alimento espiritual progresivo a través de los siglos, y por otra parte afirman que en vez de una alimentación permanente de enseñanzas saludables, no fue hasta que 1914 que el culto verdadero fue restaurado. Esto, sin embargo, desafía las afirmaciones anteriormente citadas por la Watchtower. Si el esclavo ha alimentado a los cristianos con alimento esencialmente espiritual saludable, y si ha hecho eso continuamente e ininterrumpidamente a través de los siglos, luego, ¿por qué necesitarían las grandes enseñanzas de Jesús y de los apóstoles recuperarse tal como afirma la sociedad Watchtower? ¿Acaso no estaban perfectamente apropiadas sus enseñanzas? Supongamos en aras de sus argumentos que realmente existía una clase del esclavo fiel y discreto funcionando hasta hoy a través de los siglos. Las siguientes preguntas emergerían. Primera pregunta, después del período postapostólico encontramos que los cristianos estaban en un área muy difundida de la tierra. ¿Quién formó esta única clase del esclavo? ¿Quién comprendió este grupo colectivo tan supuestamente servido como el canal exclusivo de Dios de comunicación para suministrar el mismo alimento espiritual para los cristianos genuinos del segundo, tercer y los cuartos siglos? Segunda pregunta, ¿qué hay históricamente? Desde que la historia ya no es un instrumento silencioso en el desarrollo religioso de los siglos, nos preguntamos por qué no existe ninguna evidencia aceptable que se ajusten con las descripciones de la sociedad Watchtower de un cuerpo o clase única que llevó la delantera a través de los siglos como la única e incomparable fuente de alimentación para todos los cristianos verdaderos en todos los lugares. Tercera pregunta, ¿por qué mejor no enfocar a la clase del esclavo en los siglos XVIII y XIX cuando la información es más abundante y donde la historia puede ser encontrada en minucias? Pregunta 4. Si la Biblia no puede ser comprendida sin la clase del esclavo, y si simplemente el estudio privado de la Biblia es estimado como ineficaz y en contra de la forma histórica de Dios para suministrar entendimiento, ¿por qué Charles Taze Russell no se contactó con la clase del esclavo fiel existente desde hace 1900 años para comprender su Biblia? Pregunta 5. ¿No actuó Russell antiteocráticamente enrumbándose por su cuenta e independientemente en 1879 fuera de la organización del esclavo fiel existente en su época desde hace 1900 años, uniéndose a un pequeño grupo llamado Estudiantes Internacionales de la Biblia para interpretar por su cuenta la Biblia?
Sexta pregunta, si la luz espiritual de una generación fue seguida por una luz espiritual aún mayor en la subsiguiente generación, entonces cabe razonar que después de 1900 años de una luz siempre brillante, esta luz sería deslumbrante con una brillantez enceguecedora. Porque entonces es que nosotros encontramos a Charles T. Russell proclamando en 1879 una presencia falsa de Cristo, una fecha falsa de resurrección, enseñando que los negros se convertirán en blancos. La Atalaya de Zion 1 de abril, 1914. La Atalaya de Zion, 14 de abril del año 1900. Expectando para ir a la estrella Alquione donde habita Jehová y sus ángeles, creyendo que el arcángel Miguel iba a ser el Papa de Roma, el misterio terminado midiendo los pisos de la pirámide de Gizeh y haciendo números para hacer declaraciones proféticas que resultaron todas falsas. Séptima pregunta, ¿por qué es así, que existe la prueba arqueológica para respaldar a las personas mencionadas en la Biblia que adiciona credibilidad y autenticidad a la Biblia y aún así, tal evidencia está faltando en relación al esclavo fiel? Octava pregunta, además, si a lo largo de 2000 años uno es categóricamente incapaz de identificar un cuerpo de creyentes que se ajusta a la descripción del esclavo fiel que hace la Watchtower, ¿cómo es posible afirmar que alguna vez este esclavo existió, y mucho menos define su enseñanza como con un contenido progresivo? ¿Basado en qué datos puede uno hacer tal calificación si está incapacitado para identificar al esclavo fiel en primer lugar? Estas preguntas merecen respuestas. Los testigos de Jehová usualmente responden a tales preguntas diciendo que siempre ha habido hombres fieles, o que Jehová conoce su pueblo. Tales respuestas vacías, sin embargo, ni siquiera se aproximan a una respuesta válida. Simplemente supóngase si uno respondiera en una manera tan imprecisa y evasiva si la historia de la vida de Cristo fuera puesta en tela de juicio. De hecho, a diferencia de la enseñanza del esclavo fiel y discreto de la Watchtower, el cual no puede proveer un cuerpo humano visible de individuos sobre los últimos 2000 años, como un enlace histórico para su supuesta contraparte, su esclavo moderno de hoy en día. La situación se pone más compleja cuando uno considera el hecho que aún está vigente otra enseñanza contradictoria concerniente a la designación del esclavo. Hasta ahora nos hemos enterado de que Cristo estaba tan contento con la calidad de la comida espiritual de la sociedad Watchtower que él los recompensó con todas sus pertenencias. De hecho, la Watchtower usa el siguiente texto bíblico para describir exactamente qué ocurrió entre Jesús y el esclavo fiel y discreto en ese tiempo. Su amo contestó, bien hecho, siervo bueno y fiel. Tú has sido fiel con algunas cosas, yo te pondré a cargo de muchas cosas. Mateo 25, 21. La Atalaya del 15 de diciembre de 1977, página 751 dice lo siguiente. Su fidelidad y su sabiduría espiritual en el servicio del amo determina su merecimiento para ser encargado de todas las pertenencias terrenales de su amo. Pero aquí hay donde la trama de la Atalaya se enreda aún más allá. Este mismo periodo de tiempo es también retratado como un tiempo de divina reprimenda. Leemos lo siguiente, pero las escrituras los describen como teniendo sus vestimentas sucias por su larga asociación con apostasía cristiana. Ellos tuvieron muchas prácticas, características y creencias similares a las sectas como hierbas malas de la cristiandad. Así que, desde 1914 a 1918 un periodo de experimentación fogosa se topó con ellos, no diferente al periodo antiguo de cautividad babilónica de los judíos allá por 607-537 a.C. Todo esto llegó a pasar con respecto a la transgresión en su parte por tener el miedo del hombre y no conducirse en una forma estrictamente neutral durante los años de guerra y por estar manchados con muchas prácticas religiosamente sucias. La Atalaya 15 de julio de 1960 páginas 435-436. De modo semejante, en el año 1919, el Señor Jesús regresó a su casa e inspeccionó la situación dentro de ella. Él encontró allí una clase del esclavo fiel y discreto, así es que el Señor mostró su favor. Eso significó su retención en el servicio de su amo divino. El reino de 1000 años PAC 352-353. Es razonable suponer que antes de promover a una clase deteriorada del esclavo con una completa autoridad en ejercicio, el amo esperaría que primero corrigiera el curso babilónico que causó su cautiverio en primer lugar. ¿Qué cosas por parte de la Watchtower ocasionaron que Jesús permitiera al esclavo estar en el cautiverio babilónico? El folleto Los Testigos de Jehová en el propósito divino en la página 9 nos informa que se debió a una serie de doctrinas incorrectas que provocaron su estado en cautiverio. No obstante, no se corrigieron las doctrinas babilónicas que causaron el cautiverio de la sociedad hasta años después de que Jesús hubiera promocionado al esclavo por su curso fiel. Por lo tanto se dice que Jesús tiene el premio y castigo para la clase del esclavo. Lo último que él hizo mientras les permitió continuar en su estado impuro. Señores del cuerpo gobernante, sería bueno que ustedes dejen de una vez por todas de estar hueveando en sus oficinas de Brooklyn, Nueva York y se pongan de acuerdo de una vez por todas para que nos aclaren desde cuándo en realidad la clase del esclavo fiel y discreto viene operando, y si fue a partir del año 33 era común, como ustedes nos dijeron en la Atalaya de marzo 1, 1989, o fue a partir del año 1914, en que la teocracia fue restaurada, o finalmente si fue a partir del año de
1919, cuando el resto ungido salió de la organización de Satanás para comenzar a cumplir la misión de Mateo 24:14, a través de esta clase del esclavo fiel y discreto, según se lee en su atalaya, del 15 de agosto de 1991, página 14. Es tiempo ya de salir corriendo de esta cárcel de la October, para dejar de ser un burro más, dentro de su arca de Noé moderna, y no volver nunca más.